Sean bienvenidas y bienvenidos. En el presente video vamos a trabajar o vamos a observar las diferencias entre las fórmulas globales o generales de alcanos, alquenos y alquinos. Para iniciar, hacemos algunas aclaraciones con respecto a alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos se caracterizan por tener solamente en su estructura enlaces simples. Esta fórmula, para obtener la fórmula global de compuestos, solamente se aplica a alcanos lineales, es decir, a alcanos en donde no existen ramificaciones, que solo se notan en línea recta, y donde existe solamente enlaces simples, y todos sus enlaces del carbono, los que no están entre carbonos, están saturados con hidrógeno. La letra N representa la cantidad de carbonos que están en el compuesto. Y esto simplemente son operaciones aritméticas. 2 por N más 2. La terminación de los alcanos, para poder identificarlos, la terminación es ano. En cuestión de los alquenos, cuando hablamos de alquenos, nos referimos a compuestos en donde por lo menos existe un doble enlace. Puede haber más, pero en este caso, para poder aplicar esta fórmula, también son compuestos lineales, en donde solamente en el compuesto debe existir un doble enlace. Para eso está diseñado esta fórmula. Al igual que en alcanos, la letra N representa la cantidad de carbonos, y en el hidrógeno se obtiene multiplicando la cantidad de carbonos por 2, 2 por N. Su terminación, para identificar que es un alqueno, es N. Y tenemos los alquinos. De manera general, los alquinos son los que por lo menos tienen un enlace triple en su composición. En este caso, esta fórmula que está acá solamente se utiliza en alquinos lineales, en donde solamente existe un triple enlace. No hay más de uno, solo un triple enlace. Al igual que los anteriores, la N representa la cantidad de carbonos, y el hidrógeno se obtiene multiplicando la cantidad de carbonos por 2 y restando ese resultado 2. Su terminación, para poder identificar, es IN. Pasamos a los ejercicios. En un primer ejercicio, en un ejercicio 1, nosotros vamos a trabajar con el deceno. Deceno. Ahora, cuando hablamos del deceno, del nombre, nosotros necesitamos una tablita de prefijos de cantidad de carbonos. ¿Sí? Por lo general, esta tablita lo podemos encontrar en el internet o en los libros. Cada carbono tiene un prefijo. Cuando hablamos de un carbono, su prefijo es met. De 2 carbonos es et, de 3 prop, y así, de 6 ex, de 8 oct, de 30 triacont, de 51 en pentacont. Entonces, en base a esa tablita, nosotros nos debemos de ayudar a buscar la cantidad de carbonos. En este caso, para poder hallar de manera global, según los casos que les dije, y también según las condiciones, recordemos, alquenos siempre un solo doble enlace y alquinos un triple enlace, y en el caso de los tres tienen que ser lineales. ¿De qué está compuesto un nombre? De la terminación, que en este caso dice eno, y la primera parte nos indica la cantidad de carbonos, que en este caso es deca. Si esto me dice eno, entonces recuerden, la terminación de los alcanos es ano, alquenos eno, alquinos ino. Si la terminación del compuesto me dice eno, entonces sé que es un alqueno. Y por ende sé que yo debo aplicar esta fórmula, porque es un alqueno. Entonces yo copio la fórmula, en este caso es carbono N, hidrógeno 2 por N. ¿Sí? 2 por N. Si quieren le pueden colocar un puntito, 2 por N. El siguiente paso, ¿cuál es?
es reemplazar la N por la cantidad de carbonos. Ahora, ¿cómo sé cuál es la cantidad de carbonos? Fijándome en el nombre. En este caso dice dec. No tomo en cuenta lo que es la terminación, solamente antes de la terminación tomo en cuenta este prefijo, que en este caso dice dec. Hasta ahí nomás, dec. Busco en esa tablita y me voy enterando que dec es el número 10. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro el carbono y en vez de N, yo coloco el número 10, es decir, 10 acá. Coloco el hidrógeno y tengo 2 por N. Y en vez de N, también vuelvo a colocar el 10. En el último paso simplemente hago operaciones. Carbono sigue siendo 10. E hidrógeno, 2 por 10, viene a ser 20. Este sería mi fórmula global de este compuesto. Pasamos a un segundo ejercicio. Y en este caso vamos a trabajar el docosano. Docosano. En este ejemplo, de la misma manera, me fijo la última parte y la terminación es ano. Entonces, si la terminación es ano, sé que me está hablando de alcanos porque su terminación es ano. Entonces, ¿qué concluimos en este primer aspecto? De acuerdo a la terminación, elijo una de las tres fórmulas. Como aquí dice ano y la terminación de los alcanos es ano, entonces esta es la fórmula con la que debo trabajar. Copio la fórmula. Carbono, N, hidrógeno, 2 por N, si ustedes quieren, con un puntito, más 2. Ya tengo. Me fijo la primera parte del nombre hasta el enlace y es docos. Docos como tal. Busco el nombre sin la terminación, solamente docos en la tablita de cantidad de carbonos y me dice mi tablita que es 22. 22. Docos es 22. Entonces yo agarro, coloco el carbono, en vez de la N, coloco el docos que es 22, coloco el hidrógeno, tengo acá 2 por, en vez de N, 22, y bueno, más 2. Entonces voy a la parte final, carbono 22, hidrógeno 2 por 22, 44, más 2, 46. Valga mencionar que la multiplicación se realiza primero y después la suma. Entonces, esta sería la fórmula global, o la fórmula general del docosano. Pasamos al tercer ejemplo. En este caso vamos a colocar el tetracontinuo. Siempre me fijo las últimas tres letras para poder ubicar cuál de las tres fórmulas son. Y en este caso es ino. Entonces, si es ino, me está hablando de alquinos, así que debo trabajar con esta fórmula. Copio la fórmula. De esta manera. Y para poder ubicar el valor de N, me fijo lo que está, o el prefijo que está anotado en el nombre, y es tetracont. Solo busco hasta acá, con este prefijo, tetracont, en mi tablita, y ubicado una vez en mi tablita, tetracont es el número 40. Entonces yo coloco carbono, en vez de la N, coloco el número 40, me voy al hidrógeno, y coloco 2 por, en vez de N, vuelvo a colocar el 40,
y les resto el menos 2. Operaciones matemáticas al final. Carbono 40, hidrógeno, 2 por 40, 80, menos 2, 78. Reiteramos, siempre primero la multiplicación y en este caso, después la resta. Espero que este video les haya sido de utilidad.